En la estación, mi marido me compró un café. Bebe, cariño, anímate. Lo terminé y el mundo empezó a desvanecerse. Mientras me ayudaba a subir al vagón, susurró, dentro de 1 hora, no recordarás ni tu nombre. La consciencia se me escapaba, pero alguien se sentó a mi lado. Vicky, soy yo, Diego. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos están viendo. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Victoria se despertó aquella mañana con una ligera sensación de ansiedad que no podía explicar. Detrás de la ventana del apartamento brillaba el sol de octubre. La ciudad despertaba, pero ella no lograba deshacerse de la extraña sensación de que algo no iba bien. Quizás era por la forma en que Víctor la había mirado la noche anterior, cuando le dijo que se iba a casa de sus padres. Su mirada le pareció demasiado intensa, inquisitiva, como si estuviera memorizando su rostro. Vicky se levantó de la cama, se puso una bata y fue a la cocina. Víctor ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, mirando algo en su teléfono. Cuando ella entró, él levantó la cabeza y sonrió de oreja a oreja. Demasiado para las 7 de la mañana de un sábado. Buenos días, cariño. ¿Qué tal, has dormido? Su voz sonaba enérgica, incluso demasiado. Bien. Vicky se acercó a la cafetera y se sirvió una taza. Te has levantado temprano. Quería asegurarme de llevarte a la estación. Sabes lo mucho que me preocupo cuando te vas. Vicky se giró hacia él, apoyándose en la encimera. Víctor, en realidad, decía la verdad. En los últimos meses se había vuelto increíblemente atento. Antes, durante sus 7 años de matrimonio, podía dejarla ir sola a cualquier parte sin siquiera acompañarla a la puerta, pero ahora controlaba cada uno de sus pasos. La llamaba 3 veces al día, preguntándole dónde estaba, con quién y cuándo volvería. Al principio a Vicky incluso le gustó, pensó que su marido por fin empezaba a valorarla. Pero con el tiempo, ese cuidado se había vuelto asfixiante. Víctor, solo me voy una semana. Mi madre no se encuentra bien, quiero estar con ella. Claro, lo entiendo. Tomó un sorbo de café sin apartar la vista de ella. Es que te echaré de menos. La casa se siente vacía sin ti. Vicky se sentó frente a él, rodeando la taza caliente con las manos. Algo en su comportamiento la inquietaba, pero no lograba identificar qué era. Quizás tenía que ver con cómo había cambiado Víctor en los últimos 6 meses. Se había vuelto nervioso o irritable, y a menudo se iba a otra habitación cuando le sonaba el teléfono. Por las noches daba vueltas en la cama, sin poder dormir. Varias veces se había despertado y lo había encontrado en la cocina con un vaso de whisky, mirando a un punto fijo. Cuando le preguntaba qué pasaba, él le restaba importancia, diciendo que eran problemas en el trabajo y que todo se arreglaría pronto. Víctor se dedicaba a la importación de bebidas alcohólicas de lujo. Tenía un pequeño negocio que, según creía ella, le proporcionaba ingresos estables. En cualquier caso, nunca les había faltado dinero. Sin embargo, la principal fuente de ingresos de la familia era la agencia de publicidad de ella, que Vicky había creado desde cero y, en 5 años, había convertido en una de las mejores empresas del sector. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó ella, estudiando su rostro. Tenía ojeras y la piel había adquirido un tono grisáceo. Sí, todo perfecto. Volvió a sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Solo un poco cansado. ¿Sabes? Quizás yo también debería irme a algún sitio a descansar. La próxima vez vamos juntos, propuso Vicky. A casa de mis padres o a donde tú quieras. Ya veremos. Víctor desvió la mirada. Venga, prepárate o perderás el tren. Vicky se levantó y fue al dormitorio. Ya había hecho la maleta la noche anterior, pequeña, solo para una semana. Un par de vestidos, unos vaqueros, jerseys. Octubre podía ser frío y ventoso. Sacó del armario su chaqueta azul favorita y revisó los bolsillos, el teléfono, la cartera, los documentos, todo en su sitio. Cuando salió del dormitorio, ya vestida, Víctor la esperaba en el recibidor. Él también se había vestido y tenía las llaves del coche en la mano. Vamos. Cogió la maleta de ella, algo que normalmente nunca hacía. De camino a la estación de Atocha guardaron silencio. Víctor puso la radio y tamborileaba con los dedos en el volante al ritmo de la música. Vicky miraba por la ventanilla los atascos, el cielo gris, la gente que corría de un lado a otro. Por alguna razón, no le apetecía irse. Un presentimiento le decía, quédate, no subas a ese tren. Pero era una tontería. Su madre realmente no se sentía bien, se quejaba del corazón, y Vicky le había prometido que iría. La estación los recibió con el ajetreo habitual. Gente arrastrando maletas, niños corriendo entre las piernas, anuncios de salidas de trenes. Víctor aparcó en la entrada, salió y sacó la maleta del maletero. Vamos, te acompaño al andén. Pasaron por los controles de seguridad.
El tren con destino a Coruña salía del andén 5 en 20 minutos. Víctor caminaba a su lado, sujetándola por el codo como si temiera que fuera a escaparse. Junto al panel de horarios, se detuvo y miró la pantalla. «Es el andén 5, ¿verdad?» «Sí, mira». Vicky señaló la línea de su tren. Víctor asintió, pero por alguna razón siguió mirando el panel, como si estuviera comprobando algo. Luego se giró bruscamente hacia ella. «Oye, voy a comprarte un café. El viaje es largo. ¿Te apetece? Podría tomarlo en el tren». A Vicky le sorprendió su ofrecimiento. Víctor nunca había sido tan detallista. No, tardó un momento. Ya se dirigía hacia una de las cafeterías de la estación. «Espérame aquí, ahora vuelvo». Vicky se quedó de pie junto al panel, viendo cómo su marido desaparecía entre la multitud. ¿Qué le pasaba hoy? ¿Por qué se comportaba así? Sacó el teléfono y le escribió a su madre. «Ya voy de camino. Nos vemos esta noche». La respuesta llegó casi al instante. «Muy bien, hija. Te espero». Víctor regresó unos 5 minutos después con 2 vasos de café. Le tendió uno. «Toma un café con leche como a ti te gusta». Vicky cogió el vaso y sintió el calor a través del cartón. El café olía realmente bien, con un ligero aroma a vainilla. «Gracias». Tomó un sorbo. El sabor era normal, quizás un poco más amargo de lo habitual, pero pasable. «Bebe, cariño, el viaje es largo. Te vendrá bien para despejarte». Víctor la observaba beber sin pestañear. «¿Está bueno?» «Sí, está bien». Vicky tomó un par de sorbos más. «¿Tú no te has cogido?» «A mí ya no me apetece», negó con la cabeza. «Ya tomé en casa». Se dirigieron al andén. El tren ya estaba esperando. Los revisores comprobaban los billetes mientras los pasajeros subían a los vagones. Vicky terminó el café y tiró el vaso a una papelera. Justo en ese momento sintió un ligero mareo. Seguramente por haberlo bebido tan rápido con el estómago vacío. «Vicky, ¿estás bien?» Víctor la cogió de la mano. «Te has puesto pálida». «Sí, solo estoy un poco mareada». Se apoyó en la barandilla. «Se me pasará. Deja que te ayude a subir al vagón». Su voz sonaba solícita, pero en sus ojos brilló algo que Vicky no pudo descifrar. Se acercaron a su vagón. La revisora comprobó el billete y asintió. Vicky intentó subir los escalones, pero de repente sintió que las piernas no le respondían. Víctor la sujetó por el codo y prácticamente la empujó hacia adentro. «¿Cuál es tu compartimento?» Su respiración se había acelerado. «El cuarto». Vicky apenas pudo pronunciar las palabras. Sentía la lengua pesada, torpe. «¿Qué me pasa? A lo mejor me ha bajado la tensión». Víctor la guió por el pasillo del vagón. «Ahora te tumbas, descansas un poco y se te pasará». No había nadie en el compartimento. Víctor la ayudó a llegar hasta la litera inferior y la acostó. Vicky se desplomó sobre la cama rígida y cerró los ojos. El mundo se desdibujaba, daba vueltas. El corazón le latía demasiado deprisa. Le palpitaban las sienes. Víctor intentó llamarlo, pero su voz sonó como un susurro apenas audible. Él se inclinó sobre ella. Su rostro estaba muy cerca. Y entonces Vicky vio en sus ojos algo que nunca antes había notado: frialdad, vacío, determinación. «Adiós, Victoria», le susurró al oído y sus palabras sonaron como una sentencia. «Dentro de 1 hora, no recordarás ni tu nombre. No me recordarás a mí, ni tu vida. Nada. Y nadie te encontrará jamás». Vicky intentó decir algo, agarrarle la mano, pero el cuerpo no le obedecía. Vio cómo Víctor se incorporaba y salía del compartimento sin siquiera mirar atrás. Oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Oyó el portazo de la puerta exterior. «¿Qué me ha hecho?». El pensamiento cruzó su mente justo antes de que la consciencia comenzara a disolverse. «El café. Ha puesto algo en el café». El tren se puso en marcha. Vicky sentía como el vagón se movía lentamente, ganando velocidad. Por la ventanilla pasaban las luces de la estación, luego las casas, cada vez más deprisa. Intentó aferrarse a la consciencia, pero se le escapaba como agua entre los dedos. Fragmentos de recuerdos pasaban por su mente. Víctor, tal como lo conoció 7 años atrás, joven, sonriente, seguro de sí mismo. Su boda en un pequeño restaurante a la que solo acudieron los más cercanos. Como la besó bajo la lluvia durante su primer año de casados. Como soñaban con tener hijos, una casa, un futuro. Y luego, otros recuerdos. Cómo había cambiado en los últimos meses. Las extrañas llamadas nocturnas tras las cuales salía al balcón y se quedaba allí un buen rato, fumando un cigarrillo tras otro, a pesar de que había dejado de fumar hacía 3 años. Como una vez le gritó por una tontería y luego se disculpó, diciendo que era el estrés del trabajo. Como un día escuchó por casualidad un fragmento de su conversación telefónica: «Necesito tiempo. Encontraré el dinero. Denme un mes más. Dinero». El pensamiento se abrió paso a través de la niebla en su cabeza. Necesitaba dinero. Vicky era dueña de una exitosa agencia de publicidad.
3 oficinas, 30 empleados, una facturación anual de más de 50 millones. Además, un apartamento en el centro que había comprado con su propio dinero antes de casarse. Otro apartamento en Marbella, que habían adquirido el año pasado como inversión. Cuentas en el banco. Según el testamento que redactó después de la boda, todo pasaría a Víctor. Quiere matarme. El horror la atravesó, devolviéndole la lucidez por un segundo. Pero no matarla. Dijo que no recordaría su nombre. La memoria. Quería que perdiera la memoria, que desapareciera, que se disolviera en algún lugar del país mientras él obtenía acceso a todas sus cuentas, a sus propiedades, a su negocio. Vicky intentó levantarse, pedir ayuda, pero su cuerpo estaba paralizado. Solo podía yacer en aquella cama rígida, sintiendo cómo con cada minuto que pasaba, la consciencia se alejaba más y más. Alguien entró en el compartimento. Vicky levantó los párpados con dificultad y vio la figura borrosa de un hombre. Dejó una mochila en la litera superior y se sentó enfrente. Su rostro estaba desenfocado, como si lo estuviera mirando a través de un cristal opaco. «Señorita, ¿se encuentra bien?» La voz del hombre llegaba desde muy lejos. «Está usted muy pálida». Vicky intentó responder, pero de su garganta solo salió un gemido ininteligible. El hombre se inclinó más y ella pudo distinguir un rostro preocupado, ojos claros, pelo corto y oscuro. «Vicky», dijo su nombre de repente y en su voz sonó el reconocimiento. «Vicky, soy yo, Diego. Diego Morales. Íbamos juntos al colegio. Dios mío, ¿qué te pasa?» Diego Morales. En algún rincón de su memoria, afloró un recuerdo. Un chico con pecas que se sentaba con ella en el mismo pupitre en séptimo, que la ayudaba con las matemáticas mientras ella le ayudaba con la literatura. El chico que se mudó con sus padres a otra ciudad después de noveno y con quien perdió el contacto. Diego pronunció su nombre con un esfuerzo inmenso. «¿Qué ha pasado? ¿Estás enferma?» Le cogió la mano y le tomó el pulso. Sus dedos eran cálidos, profesionales. «Tienes el pulso acelerado, estás ardiendo». «Espera, soy médico, voy a echar un vistazo». Sacó una pequeña linterna de su mochila y le alumbró los ojos. Vicky vio cómo su rostro cambiaba, volviéndose serio, concentrado. Pupilas dilatadas y con mala reacción a la luz, murmuró. Respiración superficial, piel pálida y húmeda. «Esto no es una enfermedad, es una intoxicación o una sobredosis». «Vicky, ¿has tomado algo? ¿Algún medicamento?» Ella negó con la cabeza, con las fuerzas que le quedaban. Diego frunció el ceño y continuó examinándola. Le tomó la tensión con un pequeño tensiómetro portátil que también sacó de su mochila. «La tensión está alta, pero no es crítica», dijo hablando consigo mismo, reflexionando en voz alta. «Los síntomas se parecen a una intoxicación por sustancias psicoactivas o sedantes. Pero no pareces el tipo de persona que…». Se calló, la miró fijamente y luego preguntó, despacio y con claridad. «Vicky, ¿alguien podría haberte dado algo de beber o comer?» Justo antes de subir al tren. «Café. Víctor. La estación». Fragmentos de pensamientos que formaban una imagen. «Café», consiguió articular. «Mi marido me lo dio café». El rostro de Diego se endureció. Se levantó rápidamente, se asomó al pasillo y llamó a la revisora. «Esta chica sufre una intoxicación aguda, posiblemente de origen criminal». Su voz sonaba autoritaria, profesional. «Hay que llamar a una ambulancia para la próxima estación de inmediato». «¿Cuál es la siguiente parada?» «En 40 minutos llegamos a Valladolid», dijo la revisora, asomándose al compartimento con miedo. «¿Qué le pasa? ¿Le han dado alguna sustancia?» «Necesito agua. Mucha agua. ¿Y su botiquín? Si tiene carbón activado o algo parecido». La revisora corrió a por el botiquín. Diego volvió junto a Vicky y le levantó la cabeza con cuidado. «Vicky, aguanta. ¿Me oyes? Tienes que aguantar. Te voy a ayudar, pero tienes que luchar. No te dejes perder el conocimiento, ¿entiendes?» Ella intentó asentir, pero la cabeza simplemente cayó sobre la mano de él. La consciencia se le escapaba a pesar de todos sus esfuerzos. Lo último que recordaba era el rostro preocupado de Diego sobre ella. Su voz, repitiendo «Aguanta, Vicky, aguanta», y la sensación de que al fin y al cabo, alguien había acudido a rescatarla. Después, solo oscuridad. Vicky abrió los ojos y no supo dónde estaba. Un techo blanco, olor a medicamentos, el zumbido silencioso de algún aparato a su lado. La cabeza le iba a estallar y tenía la boca seca como el desierto. Intentó moverse y sintió un tirón en el brazo, un gotero. «Tranquila, tranquila, no te muevas bruscamente». Una voz familiar la hizo girar la cabeza. Sentado junto a la cama, en una incómoda silla de hospital, había un hombre. Parecía cansado. Tenía ojeras y la camisa arrugada. Pero cuando sus miradas se encontraron, sonrió y Vicky de repente lo recordó. «Diego. Diego Morales, el de séptimo». «¿Dónde estoy?» Su voz sonó ronca, ajena. «En un hospital de Valladolid».
Diego se inclinó hacia adelante y sirvió agua de una jarra en un vaso. Bebe poco a poco a sorbos pequeños. Le acercó el vaso a los labios y Vicky bebió con avidez. El agua le pareció lo más delicioso del mundo. ¿Qué me pasó? Una intoxicación. Diego dejó el vaso en la mesita de noche. Su rostro se puso serio. Te dieron un fármaco muy potente. Si no hubiera estado yo allí. No terminó la frase, pero Vicky lo entendió. Los recuerdos volvieron en tropel. La estación. Víctor. El café. Sus palabras en el tren. No recordarás ni tu nombre. El terror de aquel momento en que se dio cuenta de que su marido intentaba matarla. Pero Diego hablaba de intoxicación, no de veneno. ¿Qué fármaco? Preguntó intentando incorporarse sobre los codos. Túmbate tranquila. Diego la acostó de nuevo con suavidad pero con firmeza. Es una sustancia compleja. Una combinación de componentes sedantes con elementos que afectan a la memoria. Soy toxicólogo, Vicky. Iba a un congreso cuando te vi en el tren. Vicky guardó silencio, procesando la información. Toxicólogo. De todas las personas en aquel tren, a su lado se había sentado precisamente la única que podía salvarla. El fármaco que te dieron, continuó Diego, se utiliza en psiquiatría en casos muy raros, y siempre bajo un control estricto. Con la dosis que había en tu sangre, hizo una pausa. Habrías perdido la memoria. Posiblemente de forma irreversible. Habrías olvidado quién eres, dónde vives toda tu vida. Quería que lo olvidara todo, susurró Vicky, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Víctor, mi marido. Me dio ese café en la estación. Diego le tendió un pañuelo de una caja que había en la mesita y la dejó secarse la cara. Cuando perdiste el conocimiento en el tren, supe de inmediato que no era un malestar común. Su voz era tranquila, profesional, pero en sus ojos se leía la rabia. Los síntomas eran demasiado específicos. Llamé a una ambulancia en la estación de Valladolid y te acompañé al hospital. Aquí los médicos locales querían diagnosticarte una intoxicación alimentaria, pero insistí en que hicieran un análisis toxicológico. ¿Y qué mostró el análisis? En tu sangre se detectó GHB en combinación con escopolamina, y otra sustancia que ni siquiera el laboratorio de aquí pudo identificar de inmediato. Tuvimos que enviar muestras a Madrid, a mis colegas. Diego sacó su teléfono y le mostró unos gráficos y cifras en la pantalla. No es una mezcla que se pueda comprar en una farmacia. Es un cóctel sintetizado a propósito. Alguien se ha esforzado mucho para conseguir algo así. Vicky cerró los ojos intentando contener las náuseas que le subían, no por el fármaco, sino por la cruda realidad. Víctor lo había planeado. No fue una decisión impulsiva, ni un acto espontáneo en medio de una discusión. Estuvo buscando dónde conseguir esa sustancia. La compró y esperó el momento adecuado. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Casi un día. Diego guardó el teléfono. Te hicimos un lavado de estómago, te pusimos goteros, te administramos antídotos. Tuvimos suerte de que el fármaco no se hubiera absorbido del todo en la sangre cuando empecé a ayudarte. En estos casos, los primeros minutos son decisivos. Gracias. Vicky lo miró y por primera vez en las últimas 24 horas, sintió que podía respirar. Me has salvado la vida. O lo que queda de ella. No me des las gracias todavía. Diego se levantó y se acercó a la ventana. Fuera se veía un patio de hospital corriente con árboles otoñales de hojas amarillas. Vicky, necesito que me lo cuentes todo desde el principio, porque lo que ha hecho tu marido es un delito, un intento de homicidio en el mejor de los casos. Y teniendo en cuenta que quería privarte de la memoria hay otros cargos. Vicky asintió. Contarlo era difícil. Las palabras se le atascaban en la garganta, pero se obligó a hacerlo. Le habló de los últimos meses, de cómo había cambiado Víctor, de su nerviosismo, las llamadas extrañas, las noches de insomnio, de cómo se había vuelto obsesivamente atento, controlando cada uno de sus pasos, de aquella frase que escuchó por casualidad, denme un mes más encontraré el dinero. ¿Tenéis un testamento?, preguntó Diego cuando ella terminó. Sí, lo hice después de la boda, hace 7 años. Todos mis bienes pasan a Víctor en caso de mi muerte. ¿Y un acuerdo de separación de bienes? Sí. Según el acuerdo en caso de divorcio, cada uno se queda con lo suyo. Todo lo que yo he ganado es mío. Y Víctor se calló, dándose cuenta. Él no tiene prácticamente nada. El negocio que llevaba está a mi nombre. El apartamento es mío, los coches son míos. Incluso la cuenta bancaria es conjunta, pero el grueso del dinero está en mi cuenta personal. Entonces un divorcio significaba para él quedarse sin nada, concluyó Diego, volviéndose hacia ella. Pero si tú desapareces, te esfumas, pierdes la memoria y nadie puede encontrarte, al cabo de un tiempo puede declararte fallecida. Y conseguirlo todo. ¿Pero por qué no simplemente matarme? La pregunta sonó macabra, pero Vicky necesitaba entenderlo. Porque un asesinato deja un rastro, requiere investigaciones, genera sospechas. Pero si simplemente desapareces, subes a un tren y te esfumas en algún lugar del país,
Y además sin memoria podrías haber acabado como una vagabunda, podrías haber muerto de hipotermia en cualquier rincón, podrías haber ingresado en un hospital para indigentes donde nadie te conociera. Es posible que tu cuerpo nunca hubiera sido encontrado. Y él, mientras tanto, sería el marido atento que espera, busca, sufre. La coartada perfecta. Vicky sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El plan de Víctor estaba pensado al detalle. La acompañó a la estación, le compró un café delante de testigos, el marido solícito, le dio la bebida envenenada y la subió al tren. A partir de ahí, la naturaleza y el fármaco harían el resto. Espera, dijo, recordando de repente. ¿Qué tren era? Yo iba a casa de mis padres. Pero, Diego, tú dijiste que ibas a un congreso a Galicia. ¿Cómo es que estábamos en el mismo vagón? El rostro de Diego se volvió de piedra. Porque no ibas a casa de tus padres, Vicky. Estabas en un tren de largo recorrido que cruza todo el país hacia el sur, hacia Algeciras. Un viaje de muchas horas. Vicky no podía respirar. La habitación empezó a dar vueltas. Eso es imposible. Yo compré el billete para ir a casa de mis padres, en A Coruña. Vi mi asiento. Revisé tu billete cuando estabas inconsciente. Diego sacó del bolsillo un papel doblado y se lo tendió. Míralo tú misma. Vicky desdobló el billete con manos temblorosas. Tren de largo recorrido, ruta Madrid-Algeciras. Vagón 7, compartimento 4. El billete estaba a nombre de Ana Pérez García. Un nombre falso. Esta no soy yo. Este no es mi nombre. Lo sé. Tu marido compró este billete de antemano con un nombre falso y te lo cambió el día del viaje. Estabas nerviosa, tenías prisa, no lo revisaste con atención. La revisora no mira los documentos, solo el número del compartimento. Víctor lo calculó todo. Vicky apretó el billete en su puño arrugando el papel. Así que era eso. Víctor no solo quería que desapareciera. La estaba enviando al otro extremo del país. Allí sin memoria y sin documentos no sería nadie, solo una mujer anónima encontrada en la calle. Mis padres, susurró. Me están esperando. Mi madre llamará cuando vea que no llego. El teléfono. Diego asintió. ¿Tienes tu teléfono? Vicky intentó recordar. El teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta. ¿La chaqueta? No lo sé. Cuando me trajeron aquí llevaba una chaqueta, un bolso. Está todo aquí. Diego se acercó a un armario en la esquina de la habitación, sacó su chaqueta azul, rebuscó en los bolsillos y sacó el teléfono. Aquí está. Pero no tiene batería. Conectó el teléfono a un cargador que sacó de su mochila. Un minuto después, la pantalla se iluminó. Vicky vio 37 llamadas perdidas de su madre, 20 mensajes, 5 llamadas de su padre. Y ni una sola de Víctor. Ni siquiera ha llamado para saber si he llegado. Miró la pantalla, incrédula. Ni una sola llamada. ¿Para qué? La voz de Diego era dura. Creía que ya no recordabas nada. Vicky, tenemos que contactar con la policía. Ya he hablado con los inspectores de aquí, pero este caso debe llevarse en Madrid, donde se cometió el delito. Tengo una amiga, recordó Vicky. Clara Reyes. Estudiamos juntas en la universidad. Ahora es inspectora en la brigada de homicidio. Perfecto. Diego asintió. Llámala. Cuéntaselo todo. Cuanto antes actuemos, más posibilidades tendremos de pillar a tu marido con las manos en la masa. Vicky marcó el número de Clara con los dedos temblorosos. Los tonos de llamada parecieron eternos. Vicky. La voz de Clara sonaba preocupada. Dios mío, ¿dónde estás? Tu madre me ha llamado, dice que no has llegado y que tu teléfono está apagado. Víctor dice que te subió al tren, pero allí no te han encontrado. ¿Qué está pasando? Clara, Vicky tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Necesito tu ayuda. Oficial, como inspectora. Víctor ha intentado matarme, o algo peor. Se hizo el silencio. Luego Clara preguntó y su voz se volvió profesional, serena. ¿Dónde estás ahora? En un hospital, en otra ciudad. Estoy con un médico toxicólogo que me ha salvado la vida. Tenemos pruebas, análisis de sangre, un billete de tren con un nombre falso. Clara, me dio una droga para que perdiera la memoria y me metió en ese tren. Se suponía que debía desaparecer. Quédate donde estás. Clara ya debía de estar tomando notas. Dame el número del médico que está contigo. Necesito todos los informes, todos los análisis. Y no llames a nadie más, especialmente a Víctor. No debe saber que estás consciente y que lo recuerdas todo. Esa es nuestra ventaja. Vicky le pasó el teléfono a Diego. Él le dio a Clara sus datos y los números de sus colegas del laboratorio donde se enviaron los análisis. Habló de forma profesional y clara, enumerando todos los términos médicos y los resultados. Vicky escuchaba y comprendía que todo aquello era real. No era una pesadilla, ni un delirio. Su marido, de verdad, había intentado destruir su vida. Cuando Diego terminó la llamada y le devolvió el teléfono, Vicky preguntó: ¿Y ahora qué?
Ahora, esperamos. Volvió a sentarse en la silla junto a su cama. Tu amiga empezará a reunir pruebas, revisará las cámaras de la estación, buscará grabaciones donde se vea a Víctor comprando el café y echando algo en el vaso. Revisará sus finanzas, averiguará de dónde sacó el dinero para un fármaco tan caro y encontrará a quién se lo vendió. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, a salvo. ¿Y mi madre? Vicky miró el teléfono. Se estará volviendo loca de la preocupación. Llámala. Diego asintió. Dile que de repente te subió la fiebre, que te bajaste del tren en una de las paradas y acabaste en el hospital con un resfriado. No digas nada de Víctor. Cuanta menos gente sepa la verdad ahora, mejor. Vicky marcó el número de su madre, que contestó al primer tono. Vicky. Hija mía, por Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Mamá, está todo bien. Vicky intentó que su voz sonara tranquila. Es que me subió la fiebre en el tren. Me sentí mal y tuve que bajar para ir al hospital. Ya estoy mejor, pero los médicos dicen que todavía no puedo viajar. Mamá, iré, pero un poco más tarde, ¿vale? ¿Fiebre? Era evidente que su madre no se lo creía del todo. ¿Quieres que vayamos papá y yo a buscarte? No, no hace falta, de verdad. Los médicos me están cuidando, está todo bajo control. Iré pronto, te lo prometo. Hablaron unos minutos más. Su madre se tranquilizó, pero Vicky sentía que engañar a sus padres siempre se le había dado fatal. Su madre notó algo, pero por suerte no insistió. Cuando Vicky colgó, una enfermera entró en la habitación con una bandeja. La hora de comer. Dejó la bandeja en la mesita. Caldo, té y biscotes. El doctor ha dicho que de momento solo comida ligera. Gracias. Vicky miró el plato sin apetito. Tienes que comer. Diego acercó la mesita. Necesitas fuerzas. Lo que viene no será fácil. Vicky cogió la cuchara y probó el caldo. Estaba caliente, salado, y su estómago le recordó de repente que llevaba casi 2 días sin comer. Empezó a comer despacio, a pequeñas porciones, mientras Diego estaba sentado a su lado, mirando por la ventana, pensativo. Diego, lo llamó al cabo de un rato. ¿Por qué me has ayudado? Quiero decir, llevamos 15 años sin vernos. Podrías haber llamado a los médicos y haberte ido. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio la misma sonrisa amable que recordaba de la infancia. Porque eres tú, Vicky, dijo simplemente. La misma niña que me defendió de los matones en séptimo. ¿Recuerdas? Cuando me quitaban el bocadillo y tú te acercaste y les dijiste que se lo contarías al director. Se asustaron tanto que no volvieron a molestarme. Vicky sonrió al recordarlo. Sí, algo de eso hubo. Diego era entonces un niño delgaducho con unas gafas enormes. Todos le llamaban Empollón. Y luego te pusiste a llorar en el vestuario, continuó él. Pensabas que nadie te veía, pero yo entré a buscar un libro y te oí. Tenías miedo de que se vengaran, pero aún así me defendiste. Eso fue hace mucho tiempo. La lealtad a uno mismo no caduca. Diego se encogió de hombros. Entonces eras una buena persona. Y por lo que veo ahora, sigues siéndolo. Y a las buenas personas hay que protegerlas, sobre todo de quienes quieren hacerles daño. Vicky sintió un nudo en la garganta. No había llorado al enterarse de lo que Víctor había hecho. No había llorado al comprender que quería robarle la vida entera. Pero ahora, con aquellas sencillas palabras sobre la bondad y la protección, las lágrimas brotaron por sí solas. Diego le tendió un pañuelo en silencio, sin intentar consolarla ni detenerla. Simplemente se quedó a su lado, y su presencia decía más que cualquier palabra. No estás sola. Estoy aquí. Todo saldrá bien. Pasaron 3 días antes de que Clara Reyes llegara al hospital. Durante ese tiempo Vicky se recuperó físicamente, los goteros y el tratamiento hicieron su efecto. Su cuerpo se estaba limpiando del veneno, pero anímicamente se sentía destrozada. No dormía por las noches, repasando en su cabeza cada día de los últimos meses, intentando entender cuándo había tomado Víctor aquella monstruosa decisión. ¿Hubo algún momento en el que dudó, o simplemente estuvo interpretando el papel de marido enamorado, sabiendo ya que pronto se desharía de ella? Diego no se separó de su lado. Pospuso su congreso, alquiló una habitación en un hotel cerca del hospital y venía cada mañana para quedarse hasta la noche. Le traía libros, fruta, le contaba anécdotas de su trabajo como médico para distraerla. Vicky sabía que sin él, se habría vuelto loca con sus pensamientos y su miedo. Clara apareció el lunes por la mañana, sobre las 10. Vicky oyó unos pasos rápidos en el pasillo. Luego la puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció su amiga de la universidad, alta, con el pelo corto y un traje sastre impecable. Detrás de ella caminaba un hombre de mediana edad, de uniforme, con un maletín en la mano. Vicky. Clara se acercó y la abrazó con fuerza, un abrazo sincero. Dios mío, me alegro tanto de que estés viva. ¿Y yo? Vicky sintió que la tensión de los últimos días se aliviaba un poco. Clara siempre había sabido infundir confianza con su sola presencia. Este es el inspector Herrero. Clara señaló al hombre. Lleva un caso de crimen organizado,
pero se ha unido al tuyo porque bueno, ahora te lo explicamos. Se sentaron Clara y el inspector en las sillas. Diego se quedó de pie junto a la ventana. Herrero sacó una tableta del maletín, la encendió y revisó unos documentos. Victoria Serrano empezó con tono oficial. Su declaración ha sido transferida al grupo de investigación. Hemos llevado a cabo varias diligencias y lo que hemos descubierto va más allá de un simple delito doméstico. ¿Qué han encontrado? Vicky se incorporó en la cama. Clara tomó la palabra. Empecemos por la estación de Atocha. Revisamos todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia de ese día. Mira, giró la tableta. En la pantalla se veía una grabación en blanco y negro. Vicky reconoció la cafetería de la estación, a sí misma y a Víctor junto al panel de horarios. Víctor le decía algo y luego se dirigía a la cafetería. La cámara cambió al interior del local. Víctor se acercó a la barra y pidió 2 cafés. La camarera empezó a prepararlos. Víctor esperaba, mirando a su alrededor. Cuando la camarera se dio la vuelta hacia la máquina de café, su mano se deslizó rápidamente hacia el bolsillo, sacó un sobrecito y vertió el contenido en uno de los vasos, removiéndolo con una pajita. Todo duró 3 segundos, no más. Ahí lo tienes. Clara detuvo la grabación. La imagen es clara. Sabía lo que hacía. El movimiento es mecánico, sin rastro de pánico. Todo estaba planeado. Vicky miraba la pantalla, ese gesto rápido y seguro de la mano de su marido. ¿Cuántas veces lo habría ensayado? ¿O es que simplemente estaba tan seguro de sí mismo que ni siquiera se puso nervioso? Seguimos, continuó Clara. Revisamos sus movimientos financieros de los últimos 6 meses. El panorama, digamos, no es muy alentador. Herrero pasó los documentos y mostró unas tablas con cifra. Su marido se dedicaba al contrabando de bebidas alcohólicas de lujo desde Europa, dijo con voz seca y profesional. El canal funcionaba a través de empresas fantasma. El sistema estaba bien montado. Pero hace 6 meses, el servicio de aduanas interceptó uno de los cargamentos en la frontera. La mercancía fue confiscada y la empresa tapadera quebró. Las pérdidas ascendieron a unos 40.000 euros. ¿40.000 euros? Vicky no podía creerlo. ¿De dónde sacó tanto dinero? No era su dinero. Herrero negó con la cabeza. Trabajaba con inversores, o más bien, con gente de un grupo de crimen organizado que financiaba el contrabando. Cuando el negocio falló, le exigieron que devolviera todo el dinero, con intereses, y empezaron a presionarlo. Encontramos las grabaciones de sus llamadas telefónicas, añadió Clara. Llevábamos un mes escuchándolo por otro caso relacionado con ese grupo. Amenazas, presiones, exigencias. Le daban plazos, le decían que si no devolvía el dinero, no solo él saldría perjudicado. Vicky recordó aquellas extrañas llamadas nocturnas, como Víctor salía al balcón y se quedaba allí un buen rato. Seguramente era entonces cuando lo amenazaban. Pero él no tenía ese dinero, dijo. Todo lo que hay es mío. Mi negocio, mis propiedades. Exacto. Clara asintió. Estudiamos vuestro acuerdo de separación de bienes. En caso de divorcio, se quedaba sin nada. Sin embargo, tienes un testamento por el cual todo pasa a él en caso de tu muerte. Víctor entendió que la única forma de salir de esa deuda y seguir con vida era conseguir acceso a tu dinero. Y para eso, tenías que morir o desaparecer. Eligió lo segundo, porque un asesinato deja un rastro, intervino Diego. Las sospechas recaerían inmediatamente sobre él, mientras que la desaparición de una persona sin dejar huella puede atribuirse a un accidente o a una marcha voluntaria. Correcto, asintió Herrero. Y aquí llegamos a lo más interesante. Encontramos a quien le vendió el fármaco. Sacó una fotografía impresa de su maletín y la dejó sobre la mesita de Vicky. En la foto aparecía un hombre de unos 40 años, con entradas y gafas. Carlos Soler, un ex farmacéutico, explicó el inspector. Le retiraron la licencia hace 3 años por venta ilegal de medicamentos con receta, pero continuó con su actividad en la clandestinidad. Vende fármacos raros, sustancias psicotrópicas, todo lo que se puede conseguir en el mercado negro. Lo detuvimos anteayer, añadió Clara. Al principio no soltaba prenda, pero cuando le mostramos los mensajes con Víctor y lo amenazamos con una larga condena por complicidad en intento de asesinato, se vino abajo y lo confesó todo. Sacó unas cuantas hojas más y se las enseñó a Vicky. Eran transcripciones de mensajes de una aplicación. Víctor, bajo el alias Máximo77, preguntaba por fármacos para borrar la memoria, especificando dosis, efectos y consecuencia. Soler respondía detalladamente explicando cómo y cuándo administrarlo, qué efecto tendría y cuánto tardaría en producirse la amnesia total. Compró el fármaco por 1.200 euros, dijo Clara. Se encontraron e intercambiaron la mercancía por el dinero. Tenemos una grabación de las cámaras de un parque donde se ve el encuentro. Además, Soler conservaba una muestra de la misma sustancia que vendió. La comparamos con tus análisis de sangre, coincidencia total. Vicky escuchaba y con cada palabra, el cuadro se volvía más claro y aterrador.
Víctor no había actuado por impulso. Lo había planeado durante semanas, quizás meses. Buscó la forma, encontró al vendedor, compró el fármaco y estudió cómo usarlo. Y durante todo ese tiempo vivió a su lado, sonriéndole, besándola por las noches, hablándole de amor mientras se preparaba para destruir su vida. Un detalle más. Herrero revisó los documentos en la tableta. El billete de tren de largo recorrido a nombre de Ana Pérez García. Verificamos la compra. El billete se compró en efectivo en una taquilla de la estación una semana antes de tu partida. Las cámaras grabaron al comprador. Fue tu marido. En la pantalla apareció otra grabación. Víctor en la taquilla entregando el dinero y recibiendo el billete. La fecha y la hora en la parte inferior de la pantalla, exactamente una semana antes del día en que Vicky planeaba ir a ver a sus padres. Sabía de antemano cuándo me iba, susurró Vicky. Se lo dije yo misma. Le avisé con 2 semanas de antelación de que pensaba visitar a mi madre. Y lo utilizó, asintió Clara. Estaba todo calculado. Compró un billete con un nombre falso para que fuera imposible seguirte la pista. Eligió la ruta más larga, un viaje de muchas horas. Durante ese tiempo el fármaco habría borrado tu memoria por completo. Te habrías bajado del tren en alguna estación intermedia, sin recordar quién eras ni de dónde venías, sin documentos ni dinero. Una persona sin hogar más de las miles que hay. Y mientras tanto él habría empezado a buscarme, continuó Vicky la idea. Habría puesto una denuncia, habría montado un escándalo. El marido afligido. Exactamente. Herrero guardó la tableta. Al cabo de unos meses, cuando la búsqueda no diera resultado, podría haber solicitado al juez que te declarara fallecida para acceder a las cuentas, a las propiedades, pagar sus deudas y empezar una nueva vida. Vicky cerró los ojos intentando sobrellevar la oleada de rabia y dolor. 7 años de matrimonio. 7 años en los que creyó amar a ese hombre y ser amada por él, mientras él solo esperaba el momento oportuno para deshacerse de ella. ¿Dónde está ahora?, preguntó abriendo los ojos. Clara y Herrero intercambiaron una mirada. En casa, respondió Clara. Vive en vuestro apartamento, va a trabajar. Lo tenemos bajo vigilancia discreta. Está convencido de que todo ha salido según lo planeado. ¿Qué quieres decir? Vicky, oficialmente constas como desaparecida, explicó Clara. Tu madre lo llamó cuando no llegaste. Él interpretó el papel de marido preocupado, dijo que te había acompañado al tren, que deberías haber llegado. Presentó una denuncia en la policía por la desaparición de su esposa. Ahora mismo la búsqueda está en marcha y nosotros fingimos buscar mientras observamos qué hará a continuación. Ayer fue a ver a un notario, añadió Herrero. Estuvo consultando sobre el acceso a las cuentas de una esposa desaparecida, preguntando cuánto tiempo tenía que pasar para poder solicitar la declaración de fallecimiento. También grabamos eso. Vicky sintió que todo se le revolvía por dentro de la repugnancia. O sea, que Víctor ni siquiera esperaba. Ya se estaba preparando para quedarse con su dinero. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cómo lo vais a detener? Tenemos un plan. Clara se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con el entusiasmo de una investigadora que ve cómo un caso se convierte en una cadena de pruebas perfecta. Ahora mismo Víctor ha iniciado el procedimiento para obtener acceso a tus cuentas a través del juzgado. Alega que has desaparecido, que él es tu único familiar y que necesita el dinero para continuar la búsqueda. La vista preliminar está fijada para la semana que viene. ¿Y entonces? Le daremos una sorpresa. Clara sonrió, pero su sonrisa era fría. Tú aparecerás en esa vista, viva, sana y con la memoria intacta, junto con todas las pruebas, las grabaciones de las cámaras, los análisis de sangre, la declaración de Soler, el billete con el nombre falso. No tendrá ninguna posibilidad de escapatoria. Pero hasta la vista queda una semana. Vicky miró a Diego, que había escuchado toda la conversación en silencio. ¿Qué hago mientras tanto? Quedarte aquí, respondió Herrero. A salvo. Víctor no debe saber que estás viva. Si se da cuenta de que el plan ha fallado, podría intentar huir o peor aún, intentar terminar el trabajo de otra manera. Tiene contactos con el crimen organizado, le recordó Clara. La gente a la que debe dinero no se andará con chiquitas si les pide ayuda. No terminó la frase, pero Vicky lo entendió. Un sicario, un accidente, un montaje, cualquier cosa. No. Es mejor seguir muerta para Víctor una semana más. De acuerdo, asintió. Me quedaré. ¿Pero qué pasa con mis padres? Mi madre llama todos los días, está preocupada. Sigue diciéndole que estás en el hospital con un resfriado, aconsejó Clara. Aguanta unos días más. Después de la vista podrás contarles la verdad. Hablaron una media hora más, discutiendo detalles y procedimientos. Herrero guardó todos los documentos en su maletín. Clara abrazó a Vicky para despedirse. Aguanta, le susurró. Pronto acabará todo, y ese desgraciado recibirá lo que se merece. Cuando se fueron, Vicky y Diego se quedaron solos en la habitación.
Afuera llovía un día gris y lúgubre como su estado de ánimo. ¿Cómo estás? Diego se acercó y se sentó en el borde de su cama. No lo sé. Se miró las manos. Todavía no puedo creer que todo esto sea real. Que la persona con la que he vivido 7 años, a la que he amado, fuera capaz de algo así. La gente cambia, dijo Diego en voz baja. O no cambia, simplemente muestra su verdadera cara cuando la vida los acorrala. ¿Crees que siempre fue así? ¿Que solo lo ocultaba? No lo sé. Diego se encogió de hombros. Quizás hubo un tiempo en que de verdad te quiso. O quizás, desde el principio, solo vio en ti una fuente de ingresos. Pero eso ya no importa, Vicky. Lo importante es que estás viva, que tienes un futuro que él intentó arrebatarte. Vicky asintió. Futuro. Era extraño pensar en ello ahora, cuando el presente todavía parecía una pesadilla. Diego, lo llamó cuando se disponía a irse. Gracias por todo. No sé cómo podré agradecértelo. No hacen falta agradecimientos. Sonrió con esa misma sonrisa amable que recordaba de su infancia. Simplemente vive, sé feliz. Esa será la mejor recompensa. Se fue y Vicky se quedó sola con sus pensamientos. Afuera oscurecía, la lluvia arreciaba golpeando el cristal. Pensó en Víctor, en cómo estaría ahora viviendo en su apartamento, seguro de su victoria. Pensó en la vista judicial, que tendría lugar en una semana, y en el momento en que la viera viva. ¿Qué sentiría? ¿Miedo? ¿Rabia o simplemente la fría constatación de que había perdido? Vicky no lo sabía, pero de una cosa estaba segura, ya no era una víctima. Había sobrevivido, y ahora era el momento de que se hiciera justo. La semana se hizo terriblemente larga. Vicky pasó esos días en la habitación del hospital, formalmente dada de alta pero bajo protección. Diego organizó la vigilancia a través de unos conocidos suyos de la policía. 2 agentes de paisano montaban guardia en el pasillo las 24 horas del día. Clara llamaba a diario para informarle del avance del caso. Víctor seguía interpretando el papel de marido desconsolado. Había puesto carteles por todo el barrio con la foto de su mujer desaparecida y concedía entrevistas a los portales de noticias locales, donde, con lágrimas en los ojos, contaba cómo había acompañado a su amada esposa a la estación y no la había vuelto a ver. Ha aprendido incluso a forzar las lágrimas, dijo Clara con asco en una de sus llamadas. Veo esos vídeos y me doy cuenta del gran actor que es. Si no fuera por las pruebas, casi me creería su sinceridad. Vicky no veía esas entrevistas, no podía. Solo pensar en Víctor fingiendo públicamente ser un marido preocupado mientras, en secreto, planeaba apoderarse de su dinero, le provocaba náuseas. A sus padres les seguía diciendo que estaba en el hospital con un resfriado que se había complicado. Su madre se lo creía a regañadientes. Pero, ¿qué podía hacer? Vicky le había prometido que iría en cuanto los médicos le dieran el alta, y no le quedaba más remedio que aceptarlo. Finalmente llegó el día de la vista preliminar sobre el acceso a las cuentas de la cónyuge desaparecida. Clara fue a buscar a Vicky temprano por la mañana. Le trajo ropa, un traje sastre azul oscuro, una blusa blanca y unos zapatos de tacón bajo. Parecerás una mujer de negocios que recuerda perfectamente todas sus cuentas y hasta el último céntimo que hay en ellas, bromeó mientras la ayudaba a vestirse. Diego también fue con ellas. Se había tomado vacaciones esos días y se negó a marcharse hasta que todo terminara. Vicky le estaba más agradecida de lo que podía expresar con palabras. Su presencia le daba fuerzas para no derrumbarse. Fueron al juzgado en un coche de policía camuflado con los cristales tintados. El inspector Herrero iba en el asiento del copiloto, revisando unos papeles. Vicky miraba por la ventanilla los pueblos, los bosques y las señales de tráfico que pasaban. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Llegaron 2 horas antes de que comenzara la vista. Herrero llevó a Vicky y a Diego al edificio del juzgado por una entrada de servicio para que nadie los viera. Los acomodaron en una pequeña sala para testigos, con unas cuantas sillas, una mesa y un dispensador de agua. Quédense aquí, ordenó el inspector. Cuando llegue el momento, los llamaré. Víctor no debe saber que estás aquí hasta el último instante. Vicky asintió y se sentó. Le temblaban las manos, las entrelazó para ocultar su nerviosismo. Todo saldrá bien. Diego se sentó a su lado y cubrió sus manos con la suya. Lo harás genial. Tengo miedo, confesó en voz baja. Miedo de verlo, miedo de no poder contenerme, de abalanzarme sobre él o de romper a llorar. Eres fuerte. Diego le apretó los dedos. Mucho más de lo que crees. Has sobrevivido. Estás aquí y lo recuerdas todo. Eso ya es una victoria. El resto es solo un trámite. Se quedaron sentados, escuchando cómo al otro lado de la pared se preparaba la sesión. Se oían portazos, voces, pasos. Vicky cerró los ojos, intentando calmar la respiración y los latidos del corazón. Pasaron unos 20 minutos cuando la puerta se abrió y entró Clara. Ya está aquí, dijo. Está en la sala, fingiendo estar desolado. Hasta se ha puesto un traje negro como si fuera a un funeral.
La jueza está a punto de empezar. ¿Cuándo salgo? Yo te haré una señal. Clara se agachó frente a Vicky y la miró a los ojos. Escucha, sé lo difícil que es esto para ti, pero tienes que mantenerte firme. Entrarás ahí con la cabeza bien alta, tranquila, segura. Demuéstrale a él y a todos que no eres una víctima, que eres una vencedora. Tú puedes. Vicky asintió aunque por dentro todo se le encogía de miedo y rabia. Puedo. Clara salió. Diego volvió a cogerle la mano. ¿Quieres que entre contigo? No. Ella negó con la cabeza. Esto tengo que hacerlo sola. Pasaron otros 10 minutos de espera angustiosa. Luego, la puerta se abrió de nuevo y Clara asintió. Es la hora. Vicky se levantó. Sentía las piernas como si fueran de trapo, pero se obligó a caminar erguida, sin tambalearse. Clara la guió por el pasillo hasta las puertas dobles de la sala. Dentro se oía la voz apagada de la jueza, leyendo alguna formulación legal. Ahora anunciará que se va a examinar la solicitud de acceso a las cuentas, susurró Clara. Y entonces entras tú. Yo abriré la puerta, tú entrarás y te acercarás a la mesa del demandante. Nosotros nos encargaremos del resto. Vicky asintió, tragando la sequedad de su garganta. Clara entreabrió la puerta y escuchó. La voz de la jueza, una mujer de mediana edad, a juzgar por el timbre, sonaba serena y oficial. Se examina la solicitud del ciudadano Víctor Ramírez sobre la concesión de acceso temporal a las cuentas bancarias de su cónyuge, Victoria Serrano, desaparecida. Se concede la palabra al demandante. Clara abrió la puerta de par en par. Vicky entró. La sala era pequeña, para unas 30 personas. La jueza estaba sentada detrás de un estrado alto con la toga puesta. La secretaria tecleaba algo en un ordenador. Había varias filas de bancos para el público, la mayoría vacío. Y junto a la mesa del demandante, de espaldas a la puerta, estaba sentado Víctor. Justo empezaba a hablar, sin volverse. Señoría, mi esposa desapareció hace 2 semanas. La acompañé a la estación de tren. Iba a casa de sus padres, pero nunca llegó. La policía la está buscando, pero hasta ahora sin resultado. Necesito acceso a sus cuentas para poder continuar. Víctor. Vicky pronunció su nombre alto y claro. Él se quedó paralizado, literalmente petrificado. Durante 3 segundos no se movió, como si no pudiera creer lo que oía. Luego, muy lentamente, empezó a girarse. Vicky estaba de pie a pocos metros de él, con las manos entrelazadas delante y la espalda recta. Lo miraba con calma, sin pestañear. El rostro de Víctor pasó por toda una gama de emociones en cuestión de segundos. Primero conmoción, los ojos se le abrieron de par en par y la mandíbula se le descolgó. Luego incredulidad, parpadeó varias veces, como para asegurarse de que no era una alucinación. Después miedo, la piel se le puso gris y unas gotas de sudor le perlaron la frente. Y finalmente algo parecido a la rabia, rápidamente sofocada en un intento de recuperar el control. Vicky logró articular. La voz le temblaba. ¿Estás viva? Dios mío, ¿dónde estabas? Te he estado buscando yo. Cállate. Clara entró en la sala detrás de Vicky, seguida por el inspector Herrero y otros 2 agentes. Víctor Ramírez era detenido como sospechoso de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Qué? Víctor se levantó de un salto. ¿Qué asesinato? No entiendo lo que está pasando. Vicky, diles algo, diles que yo no. Me diste un café con una droga que debía borrarme la memoria. Vicky hablaba con calma, sorprendida de su propia serenidad. Me metiste en el tren equivocado con un billete a nombre de otra persona. Planeabas que desapareciera, que perdiera la memoria para poder acceder a todo mi dinero y pagar las deudas de tu negocio de contrabando. Eso es un disparate. Víctor retrocedió, pero los agentes ya se habían colocado a ambos lados. Vicky, ¿qué estás diciendo? ¿Qué droga? Te acompañé al tren, sí, y te compré un café, pero era un café normal. ¿Estás enferma? Creí que estabas en algún hospital. Te he buscado. Tenemos la grabación de las cámaras de vigilancia. Herrero sacó la tableta, la encendió y se la mostró a la jueza. Aquí se le ve echando la sustancia en el vaso. Aquí comprando el billete con un nombre falso. Tenemos la declaración del vendedor del fármaco, los análisis de sangre de la víctima, un conjunto completo de pruebas. La jueza examinó la tableta. Su rostro se volvía cada vez más severo. Miró a Víctor, y en su mirada no había ni una pizca de compasión. Ciudadano Ramírez, a la vista de las pruebas presentadas, su solicitud de acceso a las cuentas queda denegada. Su voz sonó gélida. Además, el expediente se remitirá al juzgado de instrucción para la apertura de un proceso penal. Se levanta la sesión. No. Víctor se revolvió intentando zafarse de los agentes, pero estos lo sujetaban con firmeza. Vicky, escúchame, puedo explicarlo todo. No es lo que piensas. Estaba desesperado. Me amenazaban, querían matarme. No sabía qué hacer. Si sabías qué hacer. Vicky se acercó más y lo miró directamente a los ojos.
Podrías haber venido a mí, contarme la verdad, pedirme ayuda. Éramos marido y mujer. Te habría ayudado, pero preferiste destruir mi vida, privarme de todo, de mi memoria, de mi identidad, de mi futuro. Por dinero. Te quería. De repente rompió a llorar. Lágrimas de verdad rodaban por sus mejillas. Te lo juro, te quería, pero no tenía otra salida. No lo entiendes, esa gente. Cállate. Vicky lo dijo en voz baja, pero con tal dureza que Víctor enmudeció. No te atrevas a hablar de amor. No sabes lo que es eso. Los agentes se lo llevaron hacia la salida. Víctor caminaba tropezando, volviéndose, intentando decir algo más, pero Vicky se dio la vuelta. No quería volver a ver su cara, ni oír su voz. Cuando la puerta se cerró tras él, Vicky sintió que las piernas le flaqueaban. Diego, que había permanecido todo el tiempo junto a la pared, se acercó rápidamente y la sujetó por el codo. Ya está, se acabó, le susurró. Lo has conseguido. Clara se acercó y la abrazó por los hombros. Le caerá una buena condena, dijo con firmeza. Intento de asesinato, más todos los cargos asociados son como mínimo 8 años. Quizás más, si la jueza es severa. Y con sus deudas con el crimen organizado en la cárcel no lo va a pasar bien. Vicky asintió, incapaz de hablar. Las emociones que había contenido durante toda esa semana se desbordaron. Lloró en silencio sin hacer ruido, acurrucada en el hombro de Diego. Lloró de alivio, de dolor, de rabia y de gratitud por estar viva, por tener a su lado a gente que se preocupaba por ella. Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio, las declaraciones, los peritajes. Vicky concedió entrevistas, necesitaba restaurar su reputación, explicar a los clientes de la agencia lo que había pasado, porque había estado desaparecida. La historia saltó a los medios de comunicación y Vicky se convirtió, a su pesar, en la protagonista de la crónica de sucesos. Pero salió adelante, volvió al trabajo, se sumergió en proyectos y recuperó sus contactos. El divorcio se formalizó en un mes, el acuerdo de separación de bienes funcionó a la perfección. Víctor no obtuvo nada. Vicky anuló el testamento ese mismo día. Vendió el apartamento del centro, ya no podía vivir allí. Cada rincón le recordaba el pasado. Compró uno nuevo, luminoso, con grandes ventanales y vistas a un parque. Diego estuvo a su lado todo ese tiempo. Volvió a su trabajo, pero la llamaba cada noche para preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda. Empezaron a salir, al principio solo como amigos que habían superado juntos una pesadilla. Iban a cafés, paseaban por los parques, hablaban de todo, de la infancia, de la vida, de sus sueños. Poco a poco Vicky se dio cuenta de que sentía por Diego algo más que gratitud. Él era bueno, honesto, fiable. Con él se sentía segura, pero no de esa manera asfixiante y controladora como con Víctor. Era una seguridad diferente, la que te da la libertad de ser tú misma, sin miedo a ser juzgada, sabiendo que te aceptarán tal como eres. El primer beso llegó 6 meses después del juicio. Estaban sentados en un banco del Parque del Retiro, mirando el estanque. Diego le estaba contando una historia divertida del hospital. Vicky se reía y de repente él se calló y la miró de tal manera que a ella se le cortó la respiración. Vicky, dijo en voz baja. No quiero precipitar las cosas. Sé que necesitas tiempo después de todo lo que ha pasado. Pero tengo que decírtelo, te quiero. Creo que me enamoré de ti en séptimo cuando me defendiste de aquellos matones. Solo que entonces no lo entendía. Vicky no respondió con palabras, simplemente se inclinó y lo besó. Y por primera vez en muchos años, sintió que era lo correcto, que era lo que ella quería, no lo que debía hacer. Un año después se casaron. Una ceremonia sencilla. Solo los más cercanos, los padres de Vicky, la hermana de Diego con su familia, Clara con su marido y unos pocos amigos. No hubo discursos grandilocuentes, ni fuegos artificiales, ni multitudes de invitados. Solo 2 personas que se habían encontrado a través del dolor y las pruebas, y que habían decidido seguir adelante juntos. Y un año más tarde, en una fría mañana de enero, Vicky sostenía en sus brazos un pequeño bulto envuelto en una mantita azul. Un niño sano con una voz potente y unos puños fuertes. Diego estaba sentado a su lado en la cama del hospital, abrazándola por los hombros, mirando a su hijo con tal adoración que a Vicky se le cortaba la respiración. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó en voz baja. Miguel. Vicky sonrió. Por tu abuelo. Me contaste que era un buen hombre, un médico como tú que salvaba vidas. Mickey. Diego tocó con cuidado los deditos de su hijo. Miguel Morales Serrano. Suena imponente. El bebé bostezó arrugando la nariz y Vicky rió suavemente. Aquello era la felicidad, sencilla, tranquila, auténtica. No esa felicidad ostentosa y falsa que había tenido con Víctor, cuando se convencía a sí misma de que todo iba bien, cerrando los ojos a las señales de alarma. Era la felicidad que no necesita ser demostrada ni explicada. Simplemente está ahí, en cada momento, en cada mirada, en cada caricia, en cada sonrisa. A Víctor lo condenaron a 8 años de prisión. Vicky no fue a la lectura de la sentencia, no quería volver a verlo.
Clara le contó después que intentó conseguir una rebaja, alegando la presión de los grupos criminales, la desesperación, pero la jueza fue implacable. Las pruebas, el cálculo frío, el intento de destruir la vida de otra persona para su propio beneficio, todo ello no dejaba lugar a la clemencia. Vicky no sintió ningún triunfo con aquella sentencia, solo tristeza por los años perdidos, por las ilusiones que se habían derrumbado. Pero no se arrepentía del pasado porque la había llevado hasta aquí, a esta habitación de hospital, donde sostenía en brazos a su hijo, donde a su lado estaba el hombre que la amaba de verdad, que la había salvado no solo físicamente, sino también anímicamente. ¿Sabes?, le dijo a Diego mirando a Miguel dormido. Si no hubieras estado en ese tren aquel día, si no me hubieras reconocido, si no me hubieras ayudado, da miedo hasta imaginarlo. Pero estuve allí. Diego le dio un beso en la sien. Y te reconocí, y te ayudé. Todo lo demás es solo una realidad alternativa que no existe. Solo existe esto, nosotros juntos, nuestro hijo y toda una vida por delante. Vicky asintió, estrechando a Miguel contra su pecho. Sí, toda una vida. Sin miedo, sin engaños, sin la sombra del pasado. Una nueva vida que construiría ella misma, con la persona en la que confiaba. Y eso era suficiente, más que suficiente. Afuera nevaba, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Un nuevo año, una nueva vida, una nueva felicidad. Una felicidad auténtica por la que no había que pagar con una parte de una misma, que no exigía sacrificios, solo honestidad, confianza y amor. Y Vicky, por fin, era verdaderamente feliz. Gracias por haber escuchado esta historia. Ha sido un placer estar con ustedes en el canal Giros del Destino. Disculpen los errores. Escriban en los comentarios qué les ha parecido. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.